y hoy pues les vamos a hablar un poquito de la limpieza profunda y ya pues ustedes han venido estudiando sus lecciones. Les voy acá a compartir la presentación. Cuéntenme si la ven, si están viendo la pantalla, si me escuchan bien. Sí, Se ve, se ve bien. está bien. Sí lo vemos. Ok, perfecto. Listo, denme acá un segundo, por favor. Bueno, como hemos venido viendo en todas estas clases anteriores, pues Dios ha venido trabajando en nuestra alma, ¿no? Está ministrando nuestra alma, sanando nuestras heridas, nuestros corazones rotos, nos está llevando a perdonar, a sanar muchas cosas que hay en nuestra alma y aún así en nuestro cuerpo físico. Veíamos también la charla que nos compartían de lo importante que es cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Pero ahora vamos a entrar en otra etapa y por eso se llama limpieza profunda, porque es la introducción a la parte del Espíritu, donde Dios quiere ir más profundo con nosotros, donde quiere, como nos explicaba ahorita Vivian súper bien con el tema de la aguja, realmente es ir a esos lugares donde duelen, pero están tan, por decirlo de alguna manera, encriptados, o sea, están en lo profundo y hay que ir con mucho cuidado, pero el Señor necesita entrar a esas partes en nosotros. Entonces entramos en una parte donde Dios quiere traer libertad, donde Dios quiere, como nos explica ahorita Vivian, santificarnos. Entonces, para empezar, quiero compartirles un ejemplo y es, yo quiero que por un momento miremos nuestra casa, nuestro apartamento donde estamos viviendo. Y a veces uno, para ordenar, como que guarda todo en los cajones, guarda todo por encima y afuera se ve limpio, ¿cierto? Cuando viene la visita. Y se ve limpio, pero uno alza de pronto la alfombra y está toda la basura que metimos, uno abre los cajones y está toda la basura que metimos, uno abre el closet y ¡pum! Sale todo a volar, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de eso, porque Dios quiere ir a esos sitios donde de pronto nosotros hemos guardado cosas y las tenemos allá escondidas como nadie las ve, nadie las toca, nadie las mira, porque cuando va la visita a nuestra casa, pues nadie va a ir a abrir el closet, nadie va a ir a abrir la cocina, nadie va a ir a abrir, nadie va a mirar debajo de la alfombra, van a ver, pues por encima todo está bien. Y muchas veces nosotros en nuestra vida vemos eso, que por encima todo está bien, que nuestra apariencia está bien, nuestra vida está bien, y uno mismo a veces se cree el cuento de que no, todo está bien, pero ahí es cuando debemos empezar a hacer equipo con el Espíritu Santo y que Él nos empiece a mostrar esas áreas donde Él quiere ir más profundo, esas áreas donde necesitamos esa intervención divina y esa ayuda del cielo para nosotros empezar ese proceso de santificación y finalmente lograr nuestra libertad en Cristo. Entonces acá también quería darles otra imagen y es el closet. Nosotros cuántas veces somos de esas personas que guardamos tantas cosas en nuestra casa que ya llega un momento en el que no sabemos dónde guardar más cosas. Antes yo vivía en una casa que era mucho más grande, ahora vivo en un apartamento más chiquito. Cuando nos trasteamos me tocó botar más o menos la mitad de las cosas. Y eran cosas que realmente ni siquiera uno se acordaba que las tenía, ropa que llevaba años que no me ponía porque pensando que algún día uno va a bajar de peso y le van a quedar bien, y pues no pasó. Entonces, yo creo que por un momento imaginemos nuestra casa. ¿Cómo está tu casa hoy? Si yo llegara en este momento, ¿cómo la vería? Como ese mugrecito allá guardado, el closet así, toda la ropa metida como para que se vea bonito y todo así guardado en los cajones para que se vea bonito, pero realmente cómo está por dentro. Y asimismo, como si hoy llegara Jesús a nuestras casas y viera eso, yo quiero que en este tiempo tú invites a Jesús a cada área de tu vida.
Si hoy Jesús llegara a tu área financiera, ¿cómo está? ¿Cómo son esas decisiones financieras que hemos tomado? ¿Cómo está tu área financiera hoy? Si Dios llegara a tu área familiar, a tu área relacional, ¿cómo están nuestras relaciones hoy? Si Jesús llegara y dijera, bueno, vamos a mirar el área de la familia, vamos a mirar tu área sexual, vamos a mirar tu matrimonio, no sé, tantas áreas que tenemos como seres humanos, yo te preguntaría hoy, si Jesús entrara a alguna de esas áreas que de pronto nosotros hoy sabemos que no están tan bien, que necesitan esa intervención divina, ¿qué pasaría? Y eso es lo que yo quiero que hagamos hoy, que invitemos a Jesús a esas áreas donde nos ha costado organizarnos, donde nos ha costado ser libres, donde nos ha costado de pronto un proceso, porque ahí es donde Jesús quiere entrar, ahí es donde Jesús quiere que nosotros demos ese primer paso y le digamos, bienvenido, necesito de tu ayuda, necesito de ti. Pensemos por un momento, ¿cuál es esa área que hoy tú invitarías a Jesús? Entonces, como nos compartíamos ahorita, ¿qué es ese proceso de santificación? Ese proceso de santificación es realmente eso, nosotros dejar entrar a Jesús y que Jesús vaya a lo profundo de esas áreas de nuestra vida y limpie. Vaya a esas áreas que de pronto duelen, que no queremos que tocar, que no queremos hablar, que no queremos exponer, pero que es necesario que Jesús entre. Es necesario que nosotros lo invitemos, es necesario que nosotros le abramos la puerta y le digamos, necesito que tú me ayudes con esto porque llevo años intentándolo y no puedo. Es realmente eso es a lo que nosotros en esta nueva etapa queremos invitarlos y es que invitemos a Jesús a estas áreas. Pero también quiero que sea claro que eso es un proceso. Jesús, o sea, Dios no va a trabajar todas las áreas de nuestra vida al mismo tiempo. Va a ser área por área y es un proceso. Hay áreas que necesitan más atención que otras. Hay áreas que necesitan una intervención más rápida que otras porque pueden estar en cuidados intensivos. Entonces, a esas áreas hay que darles prioridad. Y luego Jesús va a seguir trabajando con nosotros, va a seguir trabajando en cada área de nuestra vida, así como lo ha venido haciendo en todos estos meses que hemos estado en el curso de Libre al Fin. Jesús ha entrado a cada área de nuestra vida y ha empezado a tocar, a sanar. Nos contaban los testimonios hace 8 días, lo que Dios ha venido haciendo. Y así va a seguir. Y la idea es que de aquí en adelante nosotros sigamos haciendo equipo con el Espíritu Santo, con Jesús, para que Él siga sanando, Él siga trayendo libertad a cada área de nuestra vida, porque el proceso no termina, es algo continuo y constante todo el tiempo. Entonces, acá me gustaría contarles un poco de mi testimonio que embarcan mucho el ejemplo de José y de Pedro, porque Dios, pues en medio de mi proceso, me hablaba mucho de José y de Pedro y me llevaba a entender muchas cosas a través de la historia de ellos. Hubo un momento en mi vida en el que yo empecé a leer un libro de liberación y yo le decía a Dios, yo quiero vivir esa libertad en Cristo, yo quiero esa libertad en mi vida, porque empezaba a leer muchas cosas de la palabra y el audio y el video no me cuadraban. Yo decía, muchas cosas de acá no las vivo en mi vida, no son una realidad en mi vida, no vivo realmente el cristianismo como es, como lo dice tu palabra. Entonces yo le decía a Dios, yo quiero vivir esto en mi vida, yo quiero vivir una vida en libertad. Yo quiero que mi vida, o sea, veía personas que yo veía que eran libres y yo le decía, yo quiero esa libertad que tiene esa persona. Yo le decía a Dios, yo quiero eso. Me empecé a leer este libro y yo decía, yo quiero vivir ese proceso de libertad. Claramente uno empieza a orar y a veces uno no sabe lo que ora. Y Dios empezó su proceso conmigo y pues realmente empezaron a pasar situaciones como nos comentaba Vivian que a veces no son tan chéveres que no quisiéramos que esas fueran las formas, pero son las formas que usa el Señor para lograr atravesarnos al otro lado. Entonces empieza, yo pues servía muy activa en el ministerio en mi iglesia y literal me sacaron de todo. Y para mí fue muy duro porque yo había basado mi fe en el pastor y en mi iglesia. Entonces, si te quitan la base de tu fe, pues todo se cae. Entonces, para mí fue súper, súper difícil ese proceso, pero
pues obviamente mi fe no estaba basada en Cristo y ahí era un error que yo había cometido. Entonces Dios necesitaba quitar eso. Dios necesitaba quitar esa base equivocada en la que yo había fundamentado mi fe. Y la forma, pues, fue sacarme de todo. Esto lo vine a entender después claramente. Y para mí fue muy duro porque imagínate, te quedas como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es un proceso de empezar realmente a buscar a Dios. Y yo creo que ahí empezó ese proceso que Dios empezó a trabajar en mí, que yo le había pedido como Señor, en verdad, quiero esa libertad en mi vida. Luego, pues decidí, pues Dios me sacó de mi trabajo, me llevó a emprender, pero pues todavía no tenía tan claro qué emprender. Entonces, empecé a trabajar con una persona que era cristiana, era una idea de negocio muy buena, yo le estaba ayudando como todo en el tema financiero y a organizar, y yo tenía una plata para emprender mi negocio. Como todavía no tenía claro que iba a emprender, pues yo le dije, no, yo mientras tanto se la presto porque él estaba pasando pues un problema financiero y pues después él me la paga y yo emprendo lo mío y todo feliz. Finalmente la empresa, o sea, el negocio nunca prosperó, la empresa se quebró, finalmente yo le salí a deber, nunca me pagó la plata, la mala del paseo terminé siendo yo. Esos fueron sucesos como muy seguidos. Finalmente otra cosa que pasó fue que mi abuelita se murió y pues a mí me criaron mis abuelitos, entonces fue también como un proceso bien doloroso. Y ese día pues que nos avisan que mi abuelita murió, yo sentí espiritualmente que me dieron un batazo y me quebraron las piernas. Espiritualmente sentí eso porque no pasó en lo físico, pero espiritualmente yo sentí que eso pasó en mi vida. Y yo pues me arrodillé y le dije a Dios, si tú no me levantas de esta, yo no me levanto. Ya no veo opciones, no veo camino, pues realmente venía como episodios de dolor. Y realmente ahí empieza como mi proceso con Dios, de yo buscar mucho a Dios en ese tiempo, pero también fue un tiempo donde, si bien fue difícil, fue un tiempo donde conocí muchas cosas de Dios, muchas facetas de Dios. Y hay temporadas en la vida que no son tan fáciles, o sea, cada uno tenemos que recorrer nuestro camino y a veces ese camino no es tan fácil, a veces ese camino se llena de piedritas y no es tan chévere. Es como cuando uno tiene esa piedra en el zapato y camina, no avanza mucho en realidad, porque así sea una piedra chiquitica, es súper incómodo avanzar y te molesta demasiado, o sea, no caminas. Entonces a veces el camino se torna así, pero por eso les decía que Dios me llevó como a vivir y a entender mucho la vida de José y de Pedro, porque cuando pasaba todo esto, cuando me sacaron en la iglesia de todo, Dios me decía a mí lo mismo que le dijo a José. Yo fui el que te saqué, no fueron ellos, fui yo, porque necesito pasar, o sea, procesarte para llevarte al lugar que tengo para ti. Y realmente fue lo que Dios hizo con José. Dios sacó a José, o sea, lo vendieron sus hermanos como esclavo. Luego, cuando ya estaba en la casa de Putifar, que más o menos tenía como una posición, por decirlo de alguna manera, la esposa se le insinuó, él salió corriendo, se lo llevan para la cárcel y todo el tiempo que pasó en la cárcel, pero era el tiempo que Dios estaba preparando a José para lo que Dios tenía para José, para cumplir el propósito que Dios tenía con José. Y necesitaba todo ese tiempo, ese proceso de José estar como esclavo, con grilletes, como nos cuenta la palabra, de todo ese proceso que no es nada chévere, y luego de estar en una cárcel, tampoco es nada chévere, y peor acusado injustamente. Y realmente cuando Dios le dice a José, o sea, no fueron tus hermanos, fui yo el que te saqué, fui yo el que hice todo ese proceso, fui yo el que te alejé de tu familia porque tengo planes para ti. Y como dice la palabra, son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y realmente José necesitaba pasar por ese proceso. ¿Por qué? Porque él necesitaba ejercer esa autoridad con humildad y con compasión, con misericordia. Entonces Dios tenía que transformar su carácter, Dios tenía que formar el carácter de Cristo en él para que él pudiera ejercer esa autoridad.
con humildad y con compasión, como Dios quería. Y el camino no era tan chévere, era como Vivian nos comentaba ahorita. A veces el proceso es doloroso, pero el resultado siempre va a ser mejor y siempre va a ser más maravilloso porque vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Vemos el resultado de la obra maravillosa que Dios hace en nuestras vidas y siempre va a ser mucho mejor. Y eso fue lo que yo vi en mi proceso, en ese proceso que no fue para mí, no fue nada fácil, pero fue un proceso en el que Dios empezó a derribar muchas cosas en mi vida. Como les comentaba, mi fe se había fundamentado en cosas equivocadas. Dios me mostraba que era más o menos como, hey, cuando tumban un edificio porque está mal construido y lo tienen que volver a hacer y lo implosionan desde adentro, tal cual así Dios hizo con mi vida. Me decía, tuve que tumbar todo porque los cimientos no eran buenos y tenía que volver y si tú quieres, y Dios decía, lo que quiero construir en tu vida tiene que estar fundamentado sobre la roca que es Cristo, sobre la verdad. O si no, cualquier cosa que construya se va a caer, no va a ser fuerte. Entonces, lo más importante de ver estos procesos, de cuando Dios va a lo profundo de nuestro corazón, es ver que el resultado va a ser maravilloso y que va a ser hermoso y que en ese proceso Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar, o sea, nunca nos va a dejar de amar. Obviamente, hay momentos en que uno se siente perdido, pero Dios nunca te va a dejar, o sea, Él nos prometió, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar, y en todo el camino Dios siempre ha estado con nosotros y siempre lo seguirá haciendo, así como estuvo con José. Si ustedes leen toda la historia de José, Dios estaba con José, y Dios estaba con José, y Dios estaba, siempre estuvo con José, aunque pasaron situaciones muy difíciles, siempre Dios estuvo con José. Y en mi proceso yo también siempre vi a Dios. Hubo momentos muy difíciles, pero su mano siempre estuvo, o sea, Él siempre estuvo ayudándome, sosteniéndome. Como dice la palabra, lloré para que tu fe no faltara. Y realmente fue así, porque hay momentos en la vida donde uno dice, Señor, ya no aguanto más, o sea, ya no puedo avanzar más. Si tú no me ayudas, no lo logro. Y ahí es cuando necesitas de Dios para poder avanzar en tu proceso. Y otra cosa que yo entendía mucho cuando veíamos el ejemplo de Pedro, y es que después de todas las que hacía Pedro, hay una que dice, Pedro lloró amargamente. Y yo me identificaba mucho con la historia de Pedro porque yo lloraba amargamente, porque para mí esos procesos en realidad fueron muy dolorosos. Y cuando yo leía esa palabra, o sea, me sentía tan identificada con Pedro, pero Dios me decía, no te quedes ahí, porque mira lo que pasó con la vida de Pedro después de que negó a Jesús. Pedro sintió que su vida se acabó y yo realmente sentí que a mí la vida se me acabó. Y Pedro sentía eso, por eso me identificaba con él, porque en ese momento él sintió que su vida se acabó, que ya negar a Jesús ya no había nada que hacer, ya se acabó su ministerio, ya se acabó todo, ya no había nada más allá de eso. Y por eso la palabra dice que lloró amargamente. Y yo también lloraba amargamente porque yo sentía que a mí la vida se me había acabado. Porque pues fueron procesos muy seguidos y cosas muy importantes para mí. Y, y yo sentía que hasta ahí había llegado mi vida. Entonces Dios me decía, no te quedes mirando ahí. Mira lo que pasó con Pedro después de esa situación. Y Pedro nunca volvió a ser el mismo. ¿Y qué pasó con Pedro después? Pedro fue el que ganó a los 3.000, los que luego él ganó a los 5.000, los que ejerció el ministerio que Dios quería para él, cumplió el propósito que Dios quería para él. Pero Dios necesitaba procesarlo. ¿Para qué? Para que llegara a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Y si bien, si Pedro, porque yo le decía a Dios como Señor, pero ¿por qué tan difícil? O sea, porque el proceso tiene que ser tan difícil, porque así. Y Dios me decía, es que no hay otra manera. Me decía, mira la historia de Pedro, no había otra manera, o sea, en ese momento Pedro tenía que negarme porque era la forma en la que él se iba a confrontar a él mismo, en la que Dios iba a poder hacer muchas cosas en él y se marcó un antes y un después en su vida. Y si bien ese episodio fue doloroso, mayor fue la gloria de Dios en su vida después, él ejerciendo su ministerio.
Y si bien Pedro negó a Jesús 3 veces en ese momento, después Pedro murió por Jesús y murió crucificado al revés, por predicar su palabra, por seguir a Jesús, por ser seguidor de Jesús. ¿Qué hizo eso? Que lo que nos decía la palabra, que Pedro era una pajita que se movía para cualquier lado y era una persona muy inestable, pero después se volvió una persona firme y con el carácter de Cristo, que estaba parada sobre la roca que es Cristo. Y la palabra dice, te llamaré Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. O sea, Pedro pasó a ser esa roca firme que es Cristo. Entonces, vemos el proceso de Dios en él y a veces uno le pregunta mucho a Dios, ¿por qué, Señor, esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué? Y a veces no es tanto el por qué, sino el para qué. Todo en Dios tiene un propósito. Y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si bien muchas cosas no las vamos a entender, aferrarnos a su palabra, aferrarnos a la verdad de Dios, cuando Dios es bueno siempre, Él no cambia en las temporadas, en nuestras temporadas difíciles, Dios no cambia, Dios es siempre el mismo y su palabra nunca cambia y su amor por nosotros nunca va a cambiar. Simplemente estamos pasando por un proceso y como dice, estamos pasando. Cuando la Biblia también nos habla de pasarás por el fuego y no te quemarás, pasarás por las aguas y no te ahogarás. O sea, es un proceso, es un tiempo, pero al otro lado está el resultado de eso va a ser muy bueno. Al otro lado vas a conquistar eso que Dios tenía para ti, vas a cumplir ese propósito que Dios tenía para ti. Y fue lo que le pasó finalmente a José y a Pedro. Y era lo que yo me identificaba mucho porque en mi proceso, claramente, pues un tiempo que cuestioné mucho a Dios, pero yo decidí aferrarme a su palabra, aferrarme a la verdad de quién es Dios, aunque en ese momento yo no la viera y no la sintiera, pero su verdad nunca cambia. Y es eso, que Dios es bueno todo el tiempo, que los planes de Dios para nosotros son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y a eso es a lo que yo tuve que aferrarme, porque pues el diablo empieza a inundarle a uno la cabeza de muchas mentiras. Y a mi momento en que Dios me dijo, o me vas a creer a mí o le vas a creer al diablo, porque te estás comiendo todas las mentiras que el diablo te está diciendo. Yo me sumergí mucho en el dolor y empecé a abrir puertas y el diablo no tiene autoridad sobre tu vida si tú no le abres la puerta. Y pues, mis pensamientos tan negativos, de como yo les decía, sentía que mi vida se acababa, empecé a darle autoridad al diablo sobre mi vida y a entregarle áreas de mi vida. Y Dios me decía, le has cedido demasiado terreno al enemigo. Pero yo no me daba cuenta. Y ahí es cuando yo empecé a decirle a Dios, bueno, Señor, lo que dice la palabra, empezarme a abrir y decirle al Señor, bueno, examina, Señor, mi corazón, examina si en mí hay camino de perversidad, que estoy haciendo mal, qué está pasando. Y ahí es cuando Dios empieza a mostrarme muchas cosas que yo, por mis pensamientos negativos, por mis ideas equivocadas, por las ideas equivocadas que había tomado de Dios, porque las había basado en el dolor y no en la verdad, eso, digamos que desdibujó muchas ideas de Dios en mí y tenía que recuperarlas y era basada como en su palabra, en lo que es verdad. Entonces ahí es cuando nosotros, si queremos un proceso de limpieza en nuestra vida, acá nos hablaban de 5 pasos y es lo primero es abrirnos y decirle, bueno, Señor, ¿qué está mal en mí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta área no conquisto? Porque este dolor no lo puedo dejar, ¿qué está pasando en mi vida? Obviamente, pues llegó un momento en el que literal mi vida se paró, o sea, yo no avanzaba para ningún lado y el dolor gobernaba mi vida, pero eso hizo que yo le abriera pues puertas a demonios. ¿Por qué? Porque cuando tú basas tu vida en el dolor, empiezas a abrir puertas y los demonios entran tranquilos porque tú les estás abriendo la puerta. Entonces, tenemos que tener cuidado a quién le estamos abriendo la puerta, a los demonios o a Jesús, porque a mí me pasó.
Y acá es cuando tenemos que abrirle nuestro corazón a Jesús y decirle, bueno, Señor, entra en esta área que me duele muchísimo, que me cuesta mucho, este pecado que no he podido dejar, y abrirle tu corazón a Dios en esa situación puntual que estás viviendo, en eso que llevas batallando años y no has podido soltar. Y luego viene el tema de sacar. Y acá viene un tema importante y es que realmente nosotros miremos nuestros hábitos, miremos, como hablábamos al principio, esas cosas ocultas que hay en nuestra vida. Porque cuando uno entra en lo oculto, o sea, en lo oculto no está Dios. La palabra dice que las tinieblas y la luz no pueden ir. Entonces, en esos guardados que yo tengo en mi vida, que los podemos asociar con esos guardados que están en la casa, con esas cosas que guardamos para que nadie las vea y todo el mundo piense que todo está limpio, que todo está bonito, que todo está en orden. Muchas veces nuestra vida también es así, de afuera se ve bonita, pero adentro hay muchas cosas que tenemos que trabajar y que tenemos que entregárselas al Señor. Como les decía yo, mis pensamientos, en verdad le empecé a creer todas las mentiras al diablo y Dios tuvo que empezar a limpiar eso. Y yo tuve que empezar a cambiar esos pensamientos por la palabra de Dios y empezar a sacar esos malos hábitos que había adquirido, esos malos pensamientos que estaban en mi mente, pero aún así también Dios empezó a mostrarme cosas que venían desde generaciones anteriores en mi casa, de mi familia, de pecados generacionales. Y yo tuve que empezar a sacar todo eso, pero Dios empezó a mostrarme eso. Cuando yo decidí rendirme a Dios, decidí creerle a Dios y decidí, bueno, Señor, acabamos en un proceso contigo, yo más o menos siempre como que, bueno, Dios, hagámoslo así, Dios, no, lo vamos a hacer a mi manera y en mi tiempo. Entonces está bien, yo le dije, listo, Señor, a tus maneras, a tu manera y en tu tiempo. Y Dios empezó a guiarme en este proceso y hay momentos donde uno tiene pecados ocultos, uno tiene cosas que no es chévere hablar, que dan vergüenza, que uno no le gusta, porque es que te tienes que confrontar contigo misma, es verte al espejo y a veces no nos gusta lo que vemos en el espejo, a veces no nos gusta lo que reflejamos nosotros mismos en el espejo. Y ahí es cuando nosotros debemos pararnos y decir, ven, esto no está bien, esto no le agrada al Señor. Si bien es importante confesarle nuestro pecado a Dios, también es importante que nosotros te los confesemos a otras personas, porque esto te trae libertad. Te quitas un peso encima, porque le estás quitando las armas al enemigo. Porque cuando tú confiesas, el enemigo ya no te va a culpar, el enemigo ya no te va a condenar, porque le estás quitando las armas, lo estás desarmando. Y esto te da una libertad increíble. Y yo te invito a que si hay algo oculto en ti, que llevas años que no has sido capaz de hablar, busques una persona madura espiritualmente y pídele a Dios, dile, Señor, dame esa persona que yo quiero hablar. Y normalmente Dios le va a poner una persona que también en su momento batalló con lo mismo, pero ya logró conquistar en esa área. Y esa persona va a tener misericordia contigo porque sabe de dónde Dios la sacó. Porque uno tiene miedo de sentirse juzgado, de sentirse criticado, pero pues si se lo contamos a la persona incorrecta, probablemente puede pasar. Pero si buscamos la persona correcta, no va a pasar, porque Dios va a usar eso para sanarte, para liberarte. Entonces, este tema de sacar no es fácil, pero porque como les decía, es a veces mirarnos a nosotros mismos, es confrontarnos con nosotros mismos y muchas veces no nos gusta lo que vemos. Pero para que nos empiece a gustar lo que vemos, tenemos que sacar todo eso que de pronto llevamos por años. Y yo hoy en serio le pido al Espíritu Santo que te empiece a mostrar qué es lo que tienes que sacar de tu vida, qué es lo que tienes que dejar, qué es ese pecado que tienes que confesar, qué es eso que tienes que contar que por años llevas cargando y no has abierto tu boca. Luego viene un paso bien importante que es desechar. Y yo quiero que acá pensemos por algo y es qué te impide correr. O sea, qué te impide correr tu carrera, qué te impide caminar. Y muchas veces nos, se nos impide conquistar ciertas cosas porque estamos cargando un peso que no deberíamos cargar.
porque estamos corriendo la carrera con 1000 cosas en nuestra espalda. Por eso Dios dice, quítense de todo peso que les impide correr. ¿Qué te impide correr hoy? ¿Qué pecado te tiene ahí atado que te impide correr? ¿Qué te impide avanzar en Cristo? ¿Qué te impide conquistar lo que Dios tiene para ti? ¿Qué te impide cumplir el propósito que Dios tiene para ti? Preguntémosle a Dios, Señor, ¿cuál es ese peso que llevo cargando? Muéstrame, porque a veces uno no es tan consciente de las cosas, pero cuando uno le empieza a preguntar a Dios, Dios empieza a mostrar. Entonces, acá es importante que miremos cosas que no se alinean a la palabra de Dios. Hay cosas en tu vida, hay hábitos, hay cosas aún en tu casa que Dios, ven, saca eso porque eso no me honra. Y Dios empieza a mostrar muchas cosas que no te añade o que no edifica. Palabras, amistades, relaciones, lugares. Hay cosas donde Dios nos quiere sacar. Y uno se aferra y se aferra y no quiere salir de ahí. Durante mi proceso, Dios, pues cuando pasó esto que les comentaba, Dios me dijo, yo te voy a sacar de todo y a su debido tiempo te haré volver. Y literal Dios lo hizo. O sea, me cambié de ciudad, de casa, de trabajo, de amistades, o sea, literal de todo, hasta el carro lo vendí. Cuando yo vendí el carro, Dios me dijo, esto era lo último que faltaba. Y antes de eso, Dios me dijo, bueno, te vas a sacar de todo y a su debido tiempo te haré volver. Llega un momento en el que yo le decía, Señor, yo ya estoy cansada que en mi vida no se vean resultados, que realmente no pueda correr la carrera, que mi vida no cambie, que yo vea, si bien Dios ya había venido haciendo muchas cosas en mi corazón, habían cosas que yo le estaba pidiendo a Dios. Yo llevaba mucho tiempo sin trabajo, como les dije, Dios me sacó de todo, o sea, literal, yo no tenía nada que hacer. Entonces, yo le decía, Señor, yo no quiero un año más así en mi vida. O sea, por favor, haz algo. Y Dios me dijo como, ¿y qué te hace pensar que si no te vas de tu iglesia es lo que te está deteniendo tu bendición? Y yo, como así, pues, apártate de mí, Satanás, o sea, ¿qué me estás hablando? Y Dios me decía, sí, el no irte es lo que está reteniendo tu bendición. Y yo, pues para mí es algo como que no tiene sentido, como así que me vaya a la iglesia, o sea, no era lógico para mí. Y yo le decía, Señor, yo no me voy porque tú me dices la palabra que me ibas a sacar de todo, pero a su debido tiempo me ibas a hacer volver. Entonces, ¿para qué me voy si me vas a hacer volver? Volver es muy duro. Yo mejor me quedo y pues nos evitamos ese proceso. Y Dios me dijo, no, es que no vas a volver a esa iglesia. No vas a volver a lo que tú estabas sirviendo antes, porque yo pensaba que iba a volver a hacer lo mismo que hacía antes, o sea, todo igual. Y Dios me decía, no, o sea, yo no permití pasar todo eso en tu vida para volverte a lo mismo. Te voy a llevar a otros escenarios, te voy a llevar a otros lugares y vas a hacer otras cosas totalmente distintas. Y yo, ok, Señor, y ahí entendí que debía irme de la iglesia. Y les cuento esto porque en ese proceso yo duré más de 8 años en irme de la iglesia, porque para mí yo no tuve esa comprensión sino a los 8 años, de que cuando Dios me dijo te voy a sacar de todo, eso incluía la iglesia. Y con eso no te estoy diciendo que tú te tengas que ir de la iglesia, ni quiero hablar de la iglesia, porque yo entiendo que la iglesia es la novia de Cristo y que Cristo ama a su iglesia. Pero Dios me quería sacar de ese lugar, así como sacó a José de su familia, porque necesitaba llevarlo a otros lugares, que José viviera otras cosas, que José entendiera otras cosas, que José sanara, que José fuera libre. Así igual lo hizo conmigo. Y él necesitaba llevarme a otros escenarios donde yo pudiera obtener esa libertad, esa sanidad, pero también pudiera aprender cosas que el Señor me quería enseñar, prepararme para lo que el Señor quería hacer. Entonces, en ese momento yo les digo, y esta palabra de quitémonos todo peso que nos impide correr, es eso, o sea, ¿qué te está impidiendo correr? ¿Qué te está impidiendo conquistar? Para mí en su momento era no irme de la iglesia y era un acto de obediencia a Dios. Aunque suene, volvemos al mismo punto, ilógico de pronto, pero eso detenía mi bendición. En el momento que yo tomé la decisión de irme de la iglesia y empecé a buscar iglesia con la dirección de Dios, Dios empezó a sanar mi corazón y las cosas en mi vida
empezaron a cambiar y las puertas empezaron a abrir. Entonces, hay cosas que están detenidas y están detenidas ¿por qué? Porque hay pecado que nos impide correr, porque hay cosas en nuestra vida que nos tienen detenidos, que tenemos que hablar, que tenemos que hacer, que Dios ya nos está diciendo, oye, obedéceme en esto, oye, deja esto, oye, sal de este lugar, oye, deja esto. Y uno, no, no, ahorita, después, Señor. No, yo no creo que sea así. Como le decía yo, apártate de mí, Satanás, cuando me dijo, vete de la iglesia. Y a mí me costó muchísimo, porque como yo les conté al principio, yo basé mi fe en la iglesia y en el pastor, y a mí salir de ahí fue muy doloroso. Pero como les dije, en el momento que yo tomé la decisión, las cosas empezaron a cambiar. Y Dios pudo obrar en mí de maneras muy distintas, porque era lo que Él quería. Hay cosas que ya no pertenecen a esta temporada. Como Dios me decía, en esta nueva temporada te necesito en otros lugares, no hay. Entonces, para la nueva temporada hay cosas que debemos dejar atrás, hay cosas que ya no van para la nueva temporada. Entonces, hay cosas tan sencillas como que Dios también quiere desechar cosas en nuestra agenda que estemos haciendo que no agradan al Señor. Y empecemos a darle prioridad al Señor en todo. Y realmente ahí es cuando, después de que desechamos todo eso, Dios puede empezar a limpiar y empezar a sanar nuestro corazón. Y como dice la Biblia, que nos va a dejar más blancos que la nieve. Y eso es lo que hace el poder de la sangre de Jesús. Limpiar, limpiar hasta lo profundo. Pero después de que pasamos esas etapas en nuestra vida y, y realmente uno ver cómo Dios limpia tu pecado, ver cómo Dios limpia cada área de tu vida, realmente es muy bonito, porque tú ya te sientes otra persona, tú ya no cargas ese peso, ya puedes correr la carrera, pero livianamente, ligero, sin mucho equipaje, sin demasiadas cosas. Y para finalizar está el reorganizar. Realmente cuando Dios saca todo lo que tiene que sacar en nuestra vida, es lo mismo, si sacas de tu closet, pues puedes reorganizar las cosas y te va a quedar mucho más bonito. Lo mismo en tu casa, vas a poder reorganizar. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Si sacamos todo eso que nos impide correr, si sacamos todo eso que nos impide avanzar en Cristo, Dios va a poder empezar a reorganizar y a enfocarnos hacia donde Él nos quiere llevar. Que la prioridad en todo lo que hagamos en nuestra vida siempre sea Dios. Que todo lo que hagamos en nuestra vida siempre esté dirigido por Dios. No como nos han enseñado que el éxito es el que tenga el mejor trabajo, el que tenga más títulos, el que se gane más, el que tenga más propiedades. No, sino realmente que nuestra prioridad siempre sea Dios en todo lo que nosotros hacemos y que todo lo que hagamos sea guiado por Él, porque Él sabe cuál es el camino que debemos recorrer, cuál es lo mejor para nosotros, pero sabe hacia dónde nos quiere llevar, lo que Él pensó para nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestras mamás. Y hacia allá Él nos quiere llevar, como era cumplir el propósito con José y con Pedro. Acordémonos quién llegó a ser José, el segundo al mando en Egipto, quién llegó a ser Pedro, el que ganó multitudes para Cristo y cumplieron el propósito que Dios tenía para ellos, pero tuvieron que haber pasado por este proceso. Y ahí es cuando uno realmente logra estar en el lugar correcto que Dios tenía planeado para nosotros. Después de todo ese proceso, hoy yo les puedo contar que realmente vale la pena. No les voy a negar si duele y hay cosas que uno no entiende, se confunde mucho, pero lo que yo les digo es siempre aférrense a Dios, a su palabra, a la verdad, y Dios siempre los va a sacar al otro lado, pero los va a sacar en victoria, los va a sacar bendecidos. La gloria de Dios siempre va a ser mayor. Como dice la Biblia, Dios nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Y así va a ser, aunque pasen esas temporadas difíciles, aunque nos cueste sacar cosas, aunque nos cueste tomar decisiones, aunque nos cueste confesar el pecado y no sea fácil, piensa que el resultado va a ser mucho mejor. Y es la vida de hoy realmente, la paz que tiene mi corazón no se compara con nadie. De sentir que estás caminando el camino que Dios tiene para ti, que estás en la voluntad de Dios, pero no solo eso, sino de vivir una vida de Cristo. Y eso no tiene precio.
Y yo le decía a Dios la vez pasada, Señor, fue duro el camino, pero hoy te doy gracias y te doy gracias por cada cosa que me permitiste vivir, te doy gracias porque nunca me abandonaste, porque siempre estuviste ahí, porque siempre vi tu amor, siempre vi tu cuidado, siempre vi tu protección y hoy me llevas a otro lado, hoy estoy en otra temporada de mi vida, empezando nuevas cosas para Dios, con esperanza, con expectativa, con la fe puesta en Cristo, fundamentada mi vida sobre Cristo y sobre lo que Él quiere para mi vida. Y eso yo hoy le doy gracias porque mi corazón hoy es distinto, porque Dios me libertó de muchas cosas que también venían de mi familia, que si yo no contaba con eso tampoco iba a conquistar en ningún área de mi vida.